Queremos evaluar cada expresión que involucra seno inverso o arcoseno. Al evaluar las funciones trigonométricas inversas, lo primero que hay que reconocer es que nos están dando el valor de la función trigonométrica o la relación trigonométrica, y estamos encontrando el ángulo que tiene ese valor de la función trigonométrica. Y también las salidas o el rango de las funciones están restringidas a un intervalo particular. Por ejemplo, para seno de arco o seno inverso, el rango o salida está restringido al intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Entonces, para la raíz cuadrada senoidal de arco 3 dividida por 2, estamos buscando un ángulo θ en este intervalo cerrado que tenga un valor de función senoidal o una relación senoidal de raíz cuadrada 3 dividida por 2. Para el arco sinusoidal negativo 1, estamos buscando un ángulo y una vez más en este intervalo cerrado, que tiene un valor de función senoidal negativa 1, y para el arco sinusoidal negativo la mitad, estamos buscando un ángulo, nuevamente, en este intervalo cerrado, que tiene un valor de función seno de la mitad negativa. Y como tengo otros videos que muestran cómo encontrar estos ángulos usando triángulos de referencia, en este video mostraremos cómo usar un círculo unitario. Entonces θ tiene que estar en este intervalo cerrado, esos tienen el ángulo θ debe terminar en el primero cuarto cuadrante para encontrar la raíz cuadrada senoidal de arco 3 dividida por 2, porque seno θ es igual a 1 del círculo unitario, estamos buscando una coordenada I. En el primero cuarto cuadrante de la raíz cuadrada 3 dividido por 2. Y observe que aquí hay una coordenada de la raíz cuadrada 3 dividida por 2 y, por lo tanto, el ángulo que tiene este valor de función seno en el rango del arco seno sería 60 grados o pi en 3 radianes. Entonces, la raíz cuadrada senoidal de arco 3 dividida por 2 es igual a pi dividida por 3 radianes. Si quisiéramos verificar esto en la calculadora gráfica, querríamos verificar esto en modo de grado, así que sigamos adelante y hagámoslo. Si estaba en modo radianes, sería más difícil reconocer la aproximación decimal de pi dividida por 3, por lo que presionaremos la tecla de modo, cambiaremos al modo de grado, ingresaremos. Regrese a la pantalla de inicio presionando el segundo modo, y ahora para arco senoidal o seno inverso, presionamos segundo seno y luego tenemos raíz cuadrada 3, flecha derecha. Dividido entre 2, paréntesis cerrados y entrar. Y observe cómo esto verifica que nuestra respuesta sea correcta, 60 grados es igual a pi dividido por 3 radianes. A continuación, tenemos un arcoseno negativo 1, así que volveremos al círculo unitario y veremos para I coordenada de un negativo en este intervalo cerrado. Observe que aquí es donde tenemos una coordenada I de un negativo, y observe cómo nuestro ángulo no va a ser 3pi dividido por 2 radianes porque esto no está en el intervalo cerrado de pi negativo sobre 2 a positivo pi sobre 2, así que tendremos que usar el ángulo negativo que es coterminal con esto, que sería el ángulo con el lado inicial aquí y el lado terminal aquí, que sería negativo pi dividido por 2 radianes. O en grados, eso sería negativo 90 grados. Avancemos y verifiquemos esto en la calculadora, así que presionaremos el segundo seno para arco seno o seno inverso, negativo un paréntesis cerrado e ingresaremos. Observe cómo esto verifica que nuestra respuesta sea correcta. Negativo 90 grados es igual a negativo pi sobre 2 radianes. Y ahora para el último ejemplo, tenemos un arco sinusoidal negativo, así que de nuevo, estamos buscando un ángulo en este intervalo cerrado, que tiene un valor de función seno de 1 negativo. Entonces, en el círculo unitario, estamos buscando una coordenada negativa de la mitad. Una vez más, ya sea el primero o el cuarto cuadrante, y observe aquí que tenemos una coordenada negativa de la mitad, por lo tanto, el ángulo termina en este punto en el círculo unitario. Pero nuevamente, el ángulo no será 11pi dividido por 6 radianes porque no está en la salida del arco seno. Así que tendremos que usar el ángulo negativo que es coterminal con esto, así que comenzaríamos aquí. El ángulo terminaría aquí, así que esto sería un negativo de 30 grados. O pi negativo sobre 6 radianes. Entonces, el arco seno negativo es la mitad igual a pi negativo sobre 6 radianes y una vez más, verifiquemos esto en la calculadora. Entonces presionaremos el segundo paréntesis medio cerrado senoidal negativo e ingresaremos. Negativo 3 grados es negativo pi sobre 6 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil. _DAP2CF0 de 2BCB.